La noche de la revelación. Así podríamos definir un poco esta noche pasada. Lo que me pasó y sobre todo lo que experimenté. Y todavía sigo experimentando un poco. Salí el día 31 y consumí éxtasis con la intención de ir a un sitio, digamos, a un club en donde ponen música y se puede bailar. Me gusta bailar, así que decidí ir a este sitio. Casualmente, el único sitio que tenía la música que me gustaba. Y bueno, pues acabé en este sitio. La primera impresión cuando llegué ya fue bastante clara y pude detectar a estos grupos o individuos que trabajan en la noche de manera fácil. Ya los tenía, como quien dice, a un lado. Pero en esta ocasión un poco fui con la idea de no prestarles atención e ir a lo mío y no tomarme ninguna historia personal, sino simplemente estar tranquilo y ir a bailar, que es lo que me apetece, ¿no? Y nada más. Y así hice y así funcionó en principio las primeras 2-3 horas. Las sustancias me empezaron a hacer efecto y bueno, el éxtasis como sustancia da una cierta sensación de euforia, no como el alcohol, es una sensación de placer, de bienestar, de sentirse bien. Y con la música, especialmente con la música, uno se puede combinar y la música hace un efecto, hace un efecto muy particular en uno. Y cuando la persona que está poniendo la música sabe realmente qué es lo que tiene que mover, subir o bajar, pues puede manipular claramente la conducta de uno. Y esa fue una de las cosas que descubrí ayer, ¿no? Observando al DJ y observando cómo me manipulaba, variando la música básicamente. Y fue una sensación que tuve que nunca la había tenido y la tuve ayer. A tal punto que, digamos, a medianoche, por decir medianoche, a las 3 de la mañana, me volví a tomar una segunda pastilla con la intención de aguantar hasta las 6. Y justo en ese momento el DJ empezó a cambiar la música. Y la cambió tanto que me obligó a quitarme de mi sitio y prácticamente irme de donde estaba, porque la música era insoportable. El sonido ya no me gustaba y era más o menos como quítate de esta zona, vete de aquí de donde estás ahora, vete a otro sitio. Y casualmente un rato antes, una de esas personas de esos grupos que trabajan ahí por la noche me pidió el agua cuando yo estaba bebiendo. Y noté algo raro, noté como si hubiera puesto con la boca algo dentro del agua que yo tenía, de la botella de plástico. En fin, empecé un poco a tener sensaciones de que me estaban drogando. Aparte, gente que estaba justo enfrente donde yo estaba bailando, pues me ofrecían cosas y me decían que hiciera esto, que hiciera lo otro, y ofrecían agua, pero no tomé nada de eso. Pero bueno, me fui con la sensación después de estar en ese espacio de que me drogaron de alguna manera o más de lo que ya estaba. Y digamos que justo en ese momento, cuando salgo de esa zona, es cuando empieza la cosa
a cambiar, empieza todo a cambiar y la perspectiva cambia completamente. Ya he pasado de ese espacio de sentirme bien, que es como me sentía con la música, y ahora me empiezo a sentir raro, me empiezo a sentir desconfiado, empiezo a sentir miedo. Y lo más importante, empiezo a percibir todo lo que estoy viendo de todo ese grupo de gente, todas esas personas, como un gran teatro. Y esa fue realmente la experiencia que me sorprendió, porque estas pastillas de éxtasis se ve que tenían bastante LSD. Y he consumido LSD en varias ocasiones, pero siempre lo he hecho en entornos, voy a decir, seguros, en naturaleza. Nunca con gente. Y en esta ocasión así fue y me subió mucho. No al punto de un LSD de una dosis alta, pero sí pude sentir efectos del LSD. Y empecé a sentir todo ese espacio que estaba viendo delante como una gran obra de teatro, en donde había todo tipo de caracteres, gente que hacía una cosa, gente que hacía otra, pero todos estaban como trabajando, todos estaban como representando un papel en la obra. Y yo desde una posición externa estaba observando todo eso que veía que estaba ocurriendo. Y era increíble ver cómo todas las piezas se movían, como había un grupo de gente aquí, otro grupo de gente allá, estos haciendo una cosa. Pero las actuaciones, digamos, se veían y las veía como actuaciones malas, como cuando ves una película y el actor actúa mal y es un mal actor. Pues lo mismo, era todo como muy mal hecho. No había calidad de actuación. Entonces, en ese momento empecé a ver como había gente que pasaba por al lado y sentía que me estaban tirando como si fueran spray de... Yo lo sentía como algún tipo de droga, porque cada vez que pasaban, pasaban con las manos como en los bolsillos, como si estuvieran apretando algún tipo de spray o algún tipo de algo, y ese spray me cayera encima. Y acto seguido sentía como luces parpadeando, muy raras. No es una luz, un tipo de reflejo de algo que sea normal del LSD, como yo lo he sentido, sino una cosa muy rara, como otro tipo de droga, digamos, ¿no? Y empecé a sentirme un poco atacado en ese aspecto y empecé un poco a protegerme. Y cada vez que veía que alguien pasaba por al lado mío, quería pasar por al lado mío, me tapaba o intentaba no respirar por esa sensación de que me estaban echando algo. Y después tuve momentos en los que las piernas sentía que se me debilitaban, y ahí era cuando un poco sentía miedo, porque digo, esta gente me quiere hacer algo malo, ¿no? Y todo eso en un entorno de ver a toda esa gente actuando, todos actuando, como si fueran un gran equipo, cada uno representando su papel y yo en medio de toda esa obra de teatro. Entonces, con un grado de paranoia y de miedo, y buscando un poco un espacio seguro, porque me sentía completamente solo. Entonces notaba como si me movía un poco a un sitio podía sentir cuál era la inclinación. Era como si en cierta manera me quisieran mover, ¿no? Me quisieran mover para como muévete de este sitio a otro sitio de aquí. Y me fui al otro club que hay justo al lado. Pero el otro club de al lado estaba completamente vacío, lo cual era rarísimo. Ese club el año pasado estaba hasta la bandera y este año estaba completamente vacío. Y la música que escuchaba era una música horrible, sonaba fatal. Era como, vete de aquí, como no estés aquí. Entonces empezaba a sentir como que me querían llevar hacia la playa, como más hacia la playa. Alejarte de los clubs, y vete como más a la playa. Pero no lo hice. Me aguanté en esa zona
Y, y entonces empezó a aparecer mucha gente. Yo estaba parado en un sitio y empezó a aparecer mucha gente, gente que conocía, gente que he visto durante estos años. Y de repente empezaron muchos a pasar por delante. Pero la percepción que tenía de todos ellos todos eran como arreglados, como guapos, como, podríamos decir, como escort, como gente que está trabajando por la noche, ¿no? Y está trabajando, están haciendo su historia de escort y empezaron a pasar todo tipo de chicos, especialmente chicos, de todo tipo. Gente que era que están tipo surferos, gente que está tipo hasta negocios, de todo. Y me sorprendieron algunas de las personas que pasaron porque no pensé que esas personas se dedicaran también a esto. Entonces fue un poco sorprendente algunos individuos. Entonces, en ese momento de confusión, de revelación, paranoia, todo un poco mezclado, me siento como el Truman Show en un momento. Me empiezo a sentir como el centro y todo es una actuación en torno a mí. Entonces, si me voy a un lado, es como que toda esa actuación se mueve hacia el lado que yo estoy. Y de repente empiezan a aparecer personas que, como en el Truman Show, de repente aparece el amigo, ¿no? Cuando lo necesita. O de repente aparece tal persona que quiere hablar. O miro a un lado y me veo un individuo en una posición en la que está esperando que yo vaya allí a tener una reflexión con él, a hablar algo, alguna historia. Está todo como superpuesto, todo súper como organizado, como pendiente para que yo llegue allí y diga, hola, ¿cómo estás? Esto, lo otro. No, es que he tenido una noche de tal y tal y tal y tal. Y, y apareció gente que no me esperaba. Algunos alumnos míos mostrándose delante mía. No de manera casual, sino de una manera como para que yo lo vea. Es como voy a pasar por aquí delante tuya para que me veas. Y a ver si de esa manera vas a dar conmigo y nos ponemos a hablar, o lo que sea, ¿no? Algo así. Y esa era la sensación que tenía. Y así se fue desarrollando la noche, hasta que ya llegó un punto en que empezó a salir el sol. Y entonces ahí fue cuando me empecé a sentir un poco más tranquilo y más seguro. Y ya me empecé a mover un poco hacia el mar. Las fiestas ya empezaron a quedarse un poco vacías en el aspecto música y todo eso, y era como un poco como que me tiraba a estar como cerca del mar. Y allí me estuve un rato y fue cuando tuve esas personas que de repente aparecían como buscando esas conversaciones, buscando un poco de contacto, pero no hice nada de eso con ellos. Y jugué un poco a ir de lado a lado. Me iba hacia la izquierda un poco y después volví a la derecha y cosas así, para ver cómo reaccionaba el entorno, ¿no? Hasta que ya al final ya empezó a salir el sol ya más fuerte, ya me sentí seguro y empecé a irme hacia el otro lado de la playa, en donde me terminé quedando prácticamente solo en ese extremo. Pero incluso así seguía veniendo gente rara, mostrándose de este tipo, otra gente mostrándose de este tipo. Y me dediqué a pasar ahí unas 2-3 horas cerca del agua, tranquilo, intentando reflexionar un poco de todo lo que había pasado. Allí seguí en ese proceso de intentar ordenar lo que me había ocurrido, ¿no? Todo lo que me había ocurrido. Desde un punto lo más
observador posible. Reconocí esa paranoia que ya había tenido en otras ocasiones que he tomado esta sustancia. Y dentro de esa paranoia, intentar separar qué es real y qué no es real en la paranoia. Y cómo en un punto puedo yo potenciar ese espacio de miedo o inseguridad o necesitar protección de alguien o ayuda de alguien. Todo ese proceso realmente que es verdad y que es creado por la mente. Y ahí estuve intentando sacar algo de entendimiento de todo esto. Más tarde decidí irme y ahí empezaron a ocurrir un montón de cosas que es cuando empiezo a darme cuenta de que este juego, le voy a poner esa palabra, este juego al que estoy viviendo o participando, es como eso, es como, y esa fue una de las reflexiones que tuve bien curiosas, y es que vi este espacio geográfico como si fuera un pueblo, por ponerle una palabra simple, un pueblo como un juego, en donde se han creado un montón de estructuras, hoteles, cafeterías, locales nocturnos, una persona que vende pan, una persona que vende café en la calle. Personajes, son todo como personajes. Hay otro que se dedica a hacer fiestas ceremoniales con medicinas, otro que se dedica a hacer una fiesta de fin de año. Entonces son todo como sitios en donde hay alguien que hace algo. Y es como si alguien superior a todo eso hubiera dado este espacio y hubiera dicho, a ver, aquí voy a hacer un negocio de comida y esta persona la voy a poner aquí. A esta persona la voy a poner a hacer este trabajo de cocina, que va a ser su trabajo durante el día, pero después por la noche se va a dedicar a hacer escort, por ejemplo. Y todo eso dentro es como dentro de un espacio en donde esas piezas se van moviendo y esos personajes que forman parte de este gran teatro realizan una función en ese juego, en ese tablero. Es como un gran tablero con todas esas estructuras. Y hay gente que vive todo el año aquí. Y hay otros que no. Hay otros que van y vienen como por temporada y hacen su papel, el que sea que hagan. Y lo desarrollan. Pero es una actuación. Es una completa actuación. Es como... no es real. No lo siento como si fuera algo real, sino se siente como una persona que actúa mal, que no sabe actuar. Y uno nota eso. Yo noto que la actuación no es buena. Es cuando alguien está actuando y ves que no lo hace bien. Porque la verdadera actuación es la actuación que te convence, ¿no? Hay un convencimiento de lo que te está diciendo, de la manera que te lo está diciendo. Lo sientes real. Te parece sincero, te parece cierto. Una mala actuación de alguien, todo lo contrario. Lo que está pretendiendo ser, no lo está haciendo bien. Entonces es falso, se ve como falso. Y eso fue lo que vi ayer. Vi como una zona geográfica aquí gigante, todo lleno de actores y actrices desarrollando su papel. Y empecé a tirar del hilo y empecé a decir, oye, estas otras personas que también conozco de aquí de hace varios años, también están haciendo su papel. Y empecé un poco a catalogar todas esas personas. Esta persona
si la analizo, siempre está haciendo el mismo papel. ¿Cuál es el papel de esta persona? Pues es un individuo que, digamos, es medio homeless, tiene una especie de... se percibe un poco cierto desequilibrio mental, ciertas características del individuo. Y ese es su papel, no es distinto. Es el mismo papel desde el día que llega aquí que tiene. Y otra persona puede tener el papel de medio chamán. Y ese es su papel. Y es el que desarrolla. Y así empecé a ver toda la gente que conozco aquí. El que está en el gimnasio tiene su papel. Todo el mundo tiene como su papel. Todo el mundo tiene su historia. Y bueno, en ese punto de salirme de la playa empezaron a suceder un montón de acontecimientos rarísimos, que fue la siguiente parte en donde empecé a contemplar y a darme cuenta que muchas de las cosas que me están sucediendo parece como que se me ponen delante para que yo actúe de una manera o para que actúe de otra. Entonces, ese tiempo que me vino después, estuve como muy alerta y muy presente, intentando ver las cosas que me sucedían y qué decisión tenía que tomar. Y en ese punto salí y me encontré a una persona cercana. Y bueno, tuve una conversación. Y en esa conversación, esa persona me mandó ciertos mensajes muy específicos. Dentro de lo que fue toda la conversación, hubo ciertas cosas muy, muy específicas. Y empezaron esas cosas específicas, empecé a dejarlas guardadas. Y después de ahí me fui a dar un paseo con la moto por la costa y de repente empezaron a pasar cosas. Cosas que no habían pasado, que no le había prestado atención. Y de repente una persona con una moto empieza a tener una acción rara y de repente la cadena de la moto se le sale. Y la primera cosa que pienso es la de me voy a parar a ayudarlo. Pero después por otro lado pienso, no, realmente no me apetece pararme, lo que quiero es dar un paseo tranquilo. Y sigo de largo. Y así sigo. Y en ese camino me voy contemplando a personas que en otras circunstancias las veía distintas. Ahora las veo de otra manera, todas esas personas. Ahora solo veo gente que está actuando. En toda esta zona geográfica, todo el mundo está actuando. Y todo el mundo está como, yo soy el centro del juego y la gente está como para servirme. Todas las personas están como para servirme, de alguna manera o de otra. Y de repente veo una chica en el suelo con una caja, con cosas que vendía en la caja, todo que se le cayó. Una cosa muy rara. Y vuelvo otra vez a pensar, me podría parar a ayudarla, pero decido que no, que voy a seguir de largo. Nunca había ocurrido nada de eso, todo tan seguido. Y sigo con la moto. Y de repente voy por la calle y me veo al chamán que me hizo una ceremonia de bufo hace 3 semanas o algo así. Una persona con la que había intentado hablar en un momento y me había cerrado la puerta. Y de repente, justo, qué casualidad, justo esa mañana en la que estoy todavía con residuos de LSD, si no bastante activos, me encuentro con esta persona. Y un poco que me paro a hablar con él, podía haber seguido de largo, pero no me paré. Entonces tengo una pequeña conversación, pero la conversación con esta persona es una conversación rara, porque es un individuo, digamos, no lo sé, es como raro. No me siento cómodo con él en cierta manera. Hay algo que no, es lo que siento, hay algo que no. Y de repente esta persona saca como un cigarro de esos de chamán y empieza
a sacar humo y a tirarse humo en los brazos. O sea, una cosa ceremonial, en medio de la calle allí. Muy raro, muy raro. Fue todo como un momento con esa persona rarísimo. Y ya me voy. Y salgo con la moto. Y me paro en otro sitio en donde hay otra persona que se dedica a vender kombucha. Que obviamente cuando lo veo es otro actor más de este gran juego y hace su papel, él hace su papel. Y me paro allí porque yo sé que él ha visto todo eso, él ha visto toda esta historia, él lo conoce. Y yo le digo, no hace falta que me corrobores nada, no hace falta, porque yo sé que ninguno de ustedes habla de esto. Es como algo tabú, es algo secreto, es algo que no se habla. Todo el mundo lo vive, pero nadie lo habla. Y yo lo respeto, está bien, no tienes que decirme nada. Pero en ese proceso yo le sigo hablando y esta persona me corrobora las cosas. Pero a la misma manera empieza a mandarme mensajes. Y yo le presto atención en esta ocasión. Realmente hago el esfuerzo de prestarle atención. Y me habla del yo. Me dice que tengo que parar de estar siempre con el yo, con ese centro mío, sino como que tengo que abrirme a un poco a todo. Tengo que un poco dejarme ir y unirme un poco con las cosas. No solo eso, intentar ver las cosas buenas, no irme a los planos negativos, que es algo que, por ejemplo, cuando tomo estas sustancias, acabo siempre en ese plano negativo, acabo viendo lo horrible de toda esta historia, ¿no? No me quedo con una idea positiva y eso obviamente me hace sufrir. Entonces me dice esa cosa también, de ver las cosas positivas y entonces tenemos esa conversación que pienso, ¿esta conversación es casual? ¿O realmente este hombre estaba aquí esperando a que yo pasara para tener esta conversación? Y puede sonar un poco raro, un poco paranoico, un poco delusional o por inventiva mental. Pero la sensación que tengo es como si esa persona hubiera estado ahí esperando a tener esa conversación conmigo y a decirme él las tres cosas que quería decirme, como parte de ese mensaje que yo tenía que recibir. Yo tenía que recibir ese mensaje. Y llegado a un punto, empieza a sentir que empieza a llegar gente. O sea, tuvimos un momento en donde no había absolutamente nada, nadie, y la conversación era fluida. Todo era fluido, todo estaba fácil. Pero de repente empieza a venir gente rara. Así lo siento, ¿no? Gente haciendo teatro, gente haciendo mal teatro. Y ya la conversación que tengo con él empieza a cortarse. Es como, ya se acabó la conversación, ya te tienes que ir de aquí. Pero sigo intentando continuar la conversación con él. Pero no, vuelve a venir gente, más gente. Y de repente empiezo a sentir el espacio pesado. Empiezo a sentir, ya no estoy cómodo allí. Tengo 2, 3 personas pegadas en la espalda. Este hombre va lento, no consigue servir el producto. Hay algo ahí raro que me empieza a sentir. Está como aquello ya un poco cargado. El sitio lo empiezo a sentir un poco cargado. Y ya me empiezo a plantear, no, ya no estoy cómodo aquí, me quiero ir. Ya es momento de irse. Entonces toda la situación se gira y se me pone en una situación en la que me quiero ir ya. Ya no estoy cómodo allí. Entonces, no es que yo esté incómodo de manera, digamos,
sin ningún efecto externo. O sea, he llegado a una posición de incomodidad porque ha venido toda esa gente y ese espacio de conversación íntima que tenía ya no está. Ahora de repente ya me siento incómodo y me quiero ir. Y nada, efectivamente cojo y me voy. Me despido de esta persona y me voy. Y me voy a mi espacio, a mi casa. Y en mi casa tengo otra conversación eh, con mi ex, que así lo voy a llamar. Y tengo una conversación de tranquilamente 3 horas o 4 horas de conversación, bien intensa. Y en esas 3, 4 horas se habla de muchísimas cosas. Se habla de temas familiares, se escarba en todo tipo de traumas, traumas duros de padre, madre, traumas personales, un balance. O sea, tengo como una conversación que en muchos aspectos es como un balance, un balance de la vida que he llevado, pero de una percepción distinta. Y, y tengo algún momento en el que incluso puedo llorar y liberar un poco, me conecto con algunos traumas y los sufro por un momento. Intento unir cabos, unir puntos, buscarle un poco el sentido. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces empiezo a darme cuenta que la vida que he llevado es como si hubiera tenido un guión ya hecho. Es como si hubiera tenido siempre encima un guión, una ruta. Y a pesar de que yo puedo o pude haber sentido que mi vida ha sido un cúmulo de decisiones que he tomado, ayer sentí que realmente no he tomado ninguna decisión, sino los caminos se me han puesto delante y he tenido que cogerlos. Es como, ¿por qué vine a México? ¿Por qué he venido a México? Y yo podría pensar, no, es una decisión que yo he tomado. Pero cuando empiezo a darle vuelta, veo que no. México fue una opción bien rara de venir. Pero todas las cosas que yo consumí antes de venir a México me trajeron aquí. Y en cierta manera la mente se me fue colocando en esa dirección. Todo se me fue colocando en esa dirección. Yo terminé el episodio, por ejemplo, de Europa, y si lo pienso, también fue algo provocado. Fue todo provocado. Todas las cosas que me pasaron en Europa antes de venir a México es como un cúmulo de circunstancias que me forzó a venir aquí. Nunca me sentí tan mal como me sentí en Europa en esos años. Me sentí tan mal que quería irme a otro espacio. Vi Europa como un sitio absolutamente horrible. Entonces, ¿por qué yo vi las cosas de esa manera? Porque todo lo que me venía era esa percepción. Todas las cosas que me pasaron allí eran todo, esto no, probé esto y era no, probé esto y era no, probé esto y era no. Y todo lo que probaba era que no. Y entonces me termino yendo de Europa y vengo a México, un sitio que nunca pensé que iba a venir. Y no solo vengo a México, vengo a esta zona geográfica de México, que no es cualquier zona, es esta zona, es única, es un espacio absolutamente único. Y entonces todo se va desarrollando, todo se va desarrollando. Entonces todas esas cosas que yo pienso que decido, empiezo a sentir que no he decidido nada. Simplemente se me ha puesto todo delante de una manera
en la que he tenido que hacerlo. Es como, no te queda otra opción. Tienes que comprar esta tierra. Tienes que fabricar esta construcción aquí. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y es como que acabo haciéndolo, inevitablemente. De igual manera que una de las temporadas dejé de entrenar como estaba entrenando, porque me sentía agotado de tanta intensidad que se respiraba en este pueblo. Y fue como que las cosas me llevaron a ese punto. Y me tuve que ir fuera, me tuve que salir un poco, porque era agotador. Y de igual manera pienso, porque este año he vuelto a entrar otra vez, porque este año estoy dando clases otra vez. ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es el motivo de que he tomado sustancias? ¿Cuál es el motivo de que llevo o he estado como 2 años tomando cannabis en aceite todos los días? ¿Cuál es el motivo de eso? Entonces, no percibo que la vida sea una cuestión de coincidencias o no, o algo aleatorio, sino veo todo más bien algo escrito, algo que está así porque tiene que ser así. Y todo ese rechazo que yo puedo tener, en cierta manera es como una lucha en donde volvemos al tema de rendirse y dejarse ir. Esa es un poco la historia. Uno tiene como que rendirse, quitarse ese exceso de control que uno tiene. Y es como dejarte ir. No tener miedo, no querer protegerte, no querer tener las cosas todo bajo control, sino dejarte ir. No mentalmente, es de dentro, es como dejarlo. Como cuando te ponen una anestesia y al principio tu ego intenta luchar un poco, pero la anestesia es muy, muy fuerte y te tumba. Entonces tienes que dejarte ir. Recuerdo la primera vez que me pusieron una anestesia cuando era un niño y mi ego luchó un poco y fue duro, fue un poco traumático, voy a decir. Era un niño, pero me pudo la anestesia. Pero me quedé con esa sensación de la lucha del ego un poco. Pues es lo mismo, es como está este teatro aquí. Es como intégrate, es parte tuya, no es separado. Es como parte tuya. No eres tú separado del juego este. No, eres tú dentro del juego. Eres tú dentro de toda esta gente que hay aquí. Es como lo mismo. No hay yo y ellos. Es como tú eres todo. Y ese es un concepto que me cuesta enormemente sentir. Todavía me sigo sintiendo como separado. Yo y el resto. Y esa separación yo creo que es lo que tengo que romper. Y para poder romper eso, me tengo que liberar, me tengo que dejar ir. Tengo que dejar que las cosas sean. Tengo que dejar que las cosas sean. Entonces, ¿qué pasa? Que después entramos en la moralidad. ¿Qué está bien y qué no está bien? Y esa es la parte que yo aquí estoy como en esa lucha. Porque aquí, por ejemplo, es por todo lo que me viene es puro vicio. Vicio a las drogas, vicio al alcohol, vicio al sexo, vicio a la depravación. Es constante. Puede ser relaciones con hombres,
puede ser relaciones con mujeres de este tipo, de otro tipo. Pero todo tiene un punto que siento depravado. Es como voy a hacer algo que no está bien. Y entonces como que tengo un rechazo y hay una lucha. Pero por otro lado digo, libérate, entrégate a lo que sea. Es como no luches con el juego. Podría ser un poco la definición. No luchar con el juego, sino intégrate en el juego. No juzgues a las personas, no los veas de ninguna manera. Simplemente intégrate. Haz una parte en el juego. ¿Cuál es tu parte que vas a hacer? Pues yo soy como un ermitaño y vivo en el monte y voy a dar una clase de yoga por las mañanas a este sitio. Y después me vengo y estoy en casa y no hago nada más. Entonces, ¿es esa mi parte del juego? O sea, estoy realmente integrado, porque la historia no creo que sea qué es lo que haces en el juego, sino cómo lo haces. Y al día de hoy, yo creo que esa sensación de rechazo que tengo es que no estoy integrado en el juego. No estoy integrado en el juego porque estoy separado del juego. Y esa es la clave. Yo creo que esa es la clave. Entonces, no tienes por qué, a lo mejor, entregarte al vicio o entregarte a hacer cosas malas. A lo mejor no es eso. Yo veo las cosas malas porque tengo tendencia a irme a las partes bajas. Tengo tendencia a ver lo oscuro de las personas. No tengo tendencia a ver lo bueno que tienen las personas. Y ese quizás sea también uno de esos rechazos por el cual yo veo gente y puedo sentir que me rechazan, porque veo su parte mala, no veo su parte buena. Entonces empieza uno a conectar y hay como muchos puntos. Entonces, ¿qué pasa si es una cuestión de dejarse ir, integrarse en el juego? Este es el juego que estoy viviendo aquí. Y está bien, me integro. O sea, no soy yo y ellos, no. Somos todos, somos como un todo, todos estamos en el juego. Cada uno hace una actuación distinta. Yo hago la mía, ellos hacen la suya. Y dentro de esa posición voy a sentir compasión por todos y voy a interactuar con el juego. Como si fueran mis hermanos y mis hermanas, como si fuéramos un poco todos iguales. No voy a juzgar a nadie. No voy a ver su parte negativa. Voy a ver solo lo positivo de las personas. La parte negativa no la voy a ver. No voy a ver la fealdad de las personas. Voy a ver la belleza. Y pienso, ¿por qué las mujeres que veo son todas tan feas? Me las ponen así, me ponen las mujeres todas feas. Mayoritariamente. O sea, en 4 años he visto, creo que 3 mujeres que eran realmente bellas. El resto son todo mujeres feas. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que vea hombres y los hombres me parecen bellos? Me parecen que tienen buenos cuerpos, que se cuidan. Y las mujeres son todas viejas, fofas. ¿Por qué veo así a las mujeres? Los cuerpos de las mujeres no me gustan. Todos caídos, todos fofos, todas gordas. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo realmente en esos seres? Para que me llame la atención uno y no me llame la atención el otro.
Entonces veo después las historias. Por ejemplo, ayer tuve varias personas que me hablaron de la paranoia, de la esquizofrenia, de ciertas palabras como esas. Varias personas el mismo día, de manera sutil, me largaron el mensaje. Entonces, eso es la mente. En ese momento en el que la mente empieza a desvariar, la mente empieza a tomar caminos que ya no se sabe por dónde va. Como una advertencia, fue como una advertencia, cuidado, que si tomas drogas, las drogas te llevan a esto. Como no tomes más drogas. Ya las tomaste, ya has aprendido, ya se te ha dado la lección, ¿vale? Ya has tenido la lección. La que estoy hablando ahora, esa es la lección que he tenido. He tomado mucha droga estos últimos 4 años, de muchas maneras. Y ya es como viste, ¿no? Ya viste el tema. Ya lo viste. O sea, ayer ya lo vi. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a transformar esa experiencia en esa transmutación que vas a tener que hacer en ti mismo? Vas a tener que cambiar. Ayer se te reveló todo el juego. Y de igual manera se te dijo, mira, ya no tomes más droga porque te va a acabar haciendo daño. Porque tú eres muy mental y por ese camino vas a acabar como uno de esos locos por ahí caminando por la calle. Entonces ahí vino una advertencia. Entonces la suma de cosas ha sido tremenda. Ha sido tremenda la cantidad de cosas que se me fueron reveladas ayer de muchas maneras. Puedo poner en la cesta algunas que hayan sido pura creación, pura paranoia, pura esquizofrenia, puro lo que sea. Pero no quiero pensar de esa manera que fue todo fruto de mi imaginación, de mi mente, sino me quedo un poco con la parte pues que estoy hablando, esa revelación del gran teatro y que tengo que cambiar, tengo que cambiar mi modo de funcionar, tengo que dejarme ir, tengo que entregarme a este juego y formar parte de él como lo hacen otros, como uno más. Integrarme. No puedo estar viendo a la gente separada de mí y no solo eso, no puedo estar fijándome solo en lo negativo. Porque el ver solo lo negativo de las personas es agotador. Llevo toda la vida haciéndolo. Solo fijándome en lo negativo, lo malo. Y es tremendamente agotador. Entonces, al ver las cosas de esa manera, estoy creando una separación entre esas personas y yo. Y después el tema de la liberación tiene su parte, porque no se trata de liberarte y acabar en planos oscuros, porque uno puede liberarse, como una persona me dijo ayer, y puedes acabar violando a otra persona. No se trata de eso, de llegar a esos extremos. Se trata de liberarse en espacios en donde podamos decir haya una conexión de mutuo acuerdo en algo. ¿Dónde está el nivel de eso? ¿Cuál es el punto en donde dice, bueno, de aquí no paso, hasta aquí está bien, pero de aquí no voy a pasar a esto? Porque esto realmente es puro satanismo, esto es una acción satánica. Ahí llega un poco esa moralidad, me llega un poco la moralidad de hacer una cosa, hacer otra. Lo que es el aburrimiento, el vicio en sí. Estoy aburrido y quiero experimentar esto.
estoy aburrido y quiero experimentar lo otro. Y entonces entonces empiezo a ver lo malo de este sitio, empiezo a ver toda esta gente en ese espacio de exceso, de, de entregarse completamente al exceso a un nivel en donde no hay ningún control. Se entregan completamente. Exceso. Pero contemplo eso como algo satánico. No me parece puro. Me parece satánico, básicamente. Entonces me pregunto, ¿yo quiero hacer realmente eso? Quiero entregarme a ese nivel. Entonces hay una parte que puedo sentir que me dice, sí, entrégate, experiméntalo. Necesitas experimentarlo. Y entonces empieza uno a pensar, dice, oye, todas estas cosas que he estado pensando, he tenido momentos en el que he pensado en matar a alguien. Y he pensado en la experiencia de matar a alguien. ¿Cómo es matar a alguien? ¿Qué se siente? Y empiezan a escuchar a gente, empiezas a coger información de gente y te empiezan a decir que no, que eso acabas con pesadillas por la noche. Es como algo demónico que acabas haciendo y al quitar la vida a otra persona, la mente destruye todo el tema y pasas unos estados de pesadillas y de cosas así. Porque he tenido ese tipo de pensamiento. Entonces hay una parte que te puede decir, tienes que experimentar todo, tienes que experimentar matar a alguien, tienes que experimentar violar a alguien, tienes que experimentar acostarte con un chico joven. Entonces hay una parte que me habla así. Y hay otra parte que me dice, no. Hay otra parte que me dice que no. Que hacer esas cosas, por ponerle una palabra, no es moral. Vas en contra de lo divino. Vas en contra de todo lo divino. Entonces te quedas en un punto de confusión al final, en donde no haces nada, te quedas en medio, te quedas en la duda, Y pienso en todas las cosas que he visto, pienso en cómo he consumido información a través del ordenador y empiezo a conectar hilos y empiezo a preguntarme por qué el ordenador me va guiando a que consuma cierto tipo de cosas. De repente estoy escuchando entrevistas en un contexto que es completamente surreal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la persona que está haciendo las entrevistas tenga la misma edad que yo, haya tenido una relación de larga duración, tenga hijas como tengo yo, de la misma edad, y además se haya separado también, como me he separado yo? ¿Cómo es posible que sea exactamente igual? Y de repente las entrevistas que hacen son todas de gente particular, contando su historia, su drama, prostitutas, gente que ha sido violada, drug dealers, gente que ha matado, gente que, en fin, todo lo más oscuro, gente que está viviendo experiencias completamente oscuras, porque el algoritmo me pone ese tipo de cosas, yo las empiezo a consumir y me empieza a poner todo ese tipo de cosas y me hace ver ese tipo de cosas y tengo tendencia a consumir ese tipo de productos. O de repente me pone un vídeo de cierto tipo de meditación
Y empiezo a probar ese tipo de meditación. O me pone cualquier otra cosa y empiezo a hacer esa nueva cosa. Entonces es como que el ordenador es también una fuente de guía. El ordenador me va guiando por donde tengo que ir. Y empiezo a mirar para atrás y veo que he tenido una época en la que consumía una cosa, en otra época consumía otra. Y esas cosas que iba consumiendo iban guiando y formando mis acciones. Iba tomando acciones en base a ese consumo de pantalla que estaba haciendo. Y uno no se explica cómo eso puede ser así, cómo es posible. Entonces pienso, el hecho de estar alerta me parece súper útil como herramienta. Estar alerta a todas esas cosas que se te presentan delante. Todas esas posibilidades. Este camino, el otro camino. ¿Enciendo la pantalla o no la enciendo? ¿Me quedo en la cama tranquilo? ¿Me pongo en la hamaca tranquilo? Por ejemplo, ahora estoy hablando y estoy haciendo una reflexión y casualmente si empiezo a pensar, digo, oye, ¿por qué estoy hablando con este aparato? Hace 2 años empecé a plantearme de escribir un libro, pero todo lo que empecé a escribir en el libro fue como que no era como que no era el libro, no era una cosa del libro. Y todos los intentos que hice para escribir el libro, lo único que conseguía era obstáculos constantes, puro obstáculo constante, todo el tiempo, cualquier tentativa. Y al final me di cuenta que no era el libro, que eran audios, por algún motivo. Y de repente tomo el camino del audio y tengo mi grabadora. No solo eso, me pongo en contacto con el AI y el AI me empieza a ayudar a decirme cuáles son los pasos para crear el podcast. Y sin proponérmelo mucho, en un día tengo 3 plataformas activas y tengo 3 vídeos colgados, 3 audios colgados. Todo rápido. Y todas las cosas que me van surgiendo, de pequeñas dificultades, de una manera, digamos, suave, sin mucha dificultad, empiezan a surgir y empiezan a desarrollarse. Y de repente tengo 3 audios. Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Es cosas que fluyen y cosas que no fluyen. Pero tienes que darte cuenta, tienes que tener esa percepción de decir, ¿esto fluye? ¿Esto está andando de manera suave y equilibrada? ¿O por el contrario, no? Es puro rechazo. Y necesitas estar alerta en ese punto para seguir en el camino en donde fluye realmente. Y eso es lo que he estado haciendo y de repente estoy haciendo este podcast. Lo estoy haciendo sin ningún tipo de expectativa. Lo estoy haciendo para mí. Y bueno, si en algún día hay alguien que lo escucha y saca algún valor, estupendo. Algún beneficio, estupendo. Pero estoy en cierta manera un poco siguiendo ese camino. Como diría, me suelo decir, ya el universo se encontrará con uno a medio camino, si se tiene que encontrar y darán las cosas que tengan que darse. Pero de igual manera es como hacer esas buenas acciones. Es como uno tiene que hacer las buenas acciones. Es lo único que veo. Luego, cosas torcidas, cosas oscuras, cosas satánicas, no creo que sea el camino. Entonces, el bien y el mal se te presentan, se te ponen delante y tú decides el camino que tomas. Tienes que probarlos todos realmente. Es parte de este juego. Es
el creador o lo que sea que ha formado todo esto, somos parte de él y a través de nosotros el creador vive, el creador experimenta todas las posibilidades. Entonces, uno que es asesino y ha matado a 50 personas, el creador experimenta lo que es eso a través de esa persona. Y otra persona que ha sido un santo y se ha pasado toda la vida entregado a servir a otras personas, el creador siente y experimenta a través de esa persona. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función en esta experiencia que el Creador quiere vivir a través tuya? ¿Cuál es tu función?